quería esperar el momento perfecto, la cena perfecta. ¿Tú qué haces cuando te dan un regalo? Botas el envoltorio, ¿cierto? Y te quedas con el regalo. ¿Cómo se puede superar una depresión en 2025? Y te voy a contar cómo lo hice yo. Tu vida puede cambiar levantándote temprano. Cuando tenés ansiedad es porque pasas pensando mucho en el futuro, cosas que no puedes controlar porque ni siquiera sabes si vas a estar vivo. ¿En algún momento se me cruzó el pensamiento de quitarme la vida? No. Empezar a entrenar, a ir al gimnasio. Sabemos otras personas que nos sentimos mejor estando solos, que un tiempo dependíamos de la presencia de otra gente para poder seguir adelante, pero lo aprendes. De un momento para otro tu vida puede cambiar. Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adonai Cruz y hoy te quiero compartir cómo superé la depresión. Este es un tema muy profundo y muy importante el día de hoy. En esta era estamos pasando por muchísimos problemas de depresión y ansiedad, y es por esa razón que quería compartir mi experiencia, cómo pude superar la muerte repentina de mi madre en mis brazos, cuando mi hermano mayor decidió quitarse la vida, y la muerte también de mi abuela en menos de un año. Entonces, ¿quién soy? Bueno, soy salvadoreño, soy de Salvador, actualmente estoy en Honduras y tengo 28 años. Lo que te voy a contar sucedió exactamente el 1 de mayo del 2023. ¿Por qué toco este tema? Porque yo sé que muchas personas en este momento pueden estar pasando por una crisis existencial. Hay personas que dicen que la depresión no existe, yo incluso he llegado a decirlo, pero creo que es una manera, creo que hay diversas formas de poder entenderlo. Específicamente este video va enfocado para esas personas que han perdido un ser querido, un familiar, y no saben qué hacer, cómo salir de ahí, se sienten estancados, sienten que su vida no tiene sentido, sienten que no hay un rumbo. Y si te sentís de esa manera, yo sé cómo te sentís. Yo me sentí igual. Yo me di cuenta que soy una persona con muchos potenciales, con muchos dones, con muchos talentos, y probablemente vos estés pensando igual, pero hay una voz por dentro que te dice: ya no tiene sentido esto que está pasando, porque tu mamá ya no está, porque tu papá ya no está, porque tu hermano, porque alguien que de verdad querías ya no está, y sentís que tu vida giraba en torno a esa persona. Y déjame decirte que es algo completamente normal. Ahora, yo no quiero decir que hay que reprimir las emociones o que hay que hacer como que no existieran, pero hay que ser realistas. Somos seres humanos, y por muy enfocados que estemos en un negocio, en un trabajo, o por más que queramos también enfrentar la vida, llega un momento, un punto de quiebre en el que decís: sí puedo más, pero en este momento quiero sentir que realmente soy un humano y quiero conectar con este sentimiento para poder soltarlo. Ahora, en lo personal, cuando estaba emprendiendo, porque yo emprendo digitalmente, y justo ese día, el 1 de mayo, acababa de lanzar un nuevo negocio. Estaba emocionadísimo, llegué a mi casa. Yo vivía con mis papás en ese entonces, y un día antes yo había ido a dormir a un apartamento con varios socios, con varios miembros con los que íbamos a lanzar nuestro negocio. Mi mamá estaba súper bien. Al día siguiente mi madre estaba con un dolor de espalda, tenía fiebre, y me habían comentado que se le había pasado muy mal esa noche y estaba súper grave. El 1 de mayo es asueto en El Salvador, y quisimos ir a diferentes clínicas, todo cerrado. Entonces al mediodía que yo llegué, ella ya no me reconocía. En la tarde fuimos a una clínica privada, la inyectaron y todo ello, y luego comenzó a ponerse peor y peor y peor en la noche. Y no quiero entrar tanto en detalles y todo ello, pero en la noche justo mi familia estaba desesperada, estaba buscando transporte porque no teníamos carro y todo ello. Todos los vecinos estaban dormidos, o sea, a todo justo todo lo que estaba pasando era como para que, o sea, para que se alargara más el tiempo, y todo pasa por alguna razón. Me quedo con mi mamá justamente cuando me dificultó poder respirar. Ella estaba en un proceso en el que se le estaba dificultando respirar. Llego, me siento a la par de ella, y ella de un momento para otro falleció en mis brazos. Falleció en mis brazos, y en ese momento yo quedé en shock. O sea, quedé en shock porque un día antes estaba completamente sana. No había tenido enfermedades antes, no teníamos ese problema de ir al hospital. Gracias a Dios mi mamá tuvo esa fortaleza y esa sanidad. Pero de un momento para otro tu vida puede cambiar. O sea, tu vida puede cambiar, puedes perder un familiar, te pueden pasar muchísimas cosas de un momento para otro. Por esa razón es tan importante vivir el presente. Y a mí me pasó que empecé a sentirme inútil, empecé a lamentarme, a arrepentirme porque había estado ganando dinero con mi negocio, pero no le había podido dar la vida que ella quería. Yo siempre estaba esperando llevarla al mejor hotel, a darle la mejor cena, al mejor lugar, poder pagar el mejor restaurante, darle las mejores noches en un hotel a ella junto con mi papá, que es su esposo. Pero yo siempre buscaba, o sea, ustedes saben que uno cuando viene de una familia pobre, de una familia menos de clase media, donde no tenían casa,
para criarte y todo eso, y te tuvieron que prestar una casa durante un tiempo para poder vivir. Cuando venís de literalmente de abajo, de nada, vos querés darle lo mejor a tus papás. Y esa es una lección que me gustaría compartir, porque yo quería darle lo mejor a mi mamá, pero por darle lo mejor, no estaba con ella en momentos importantes, no estuve con ella en algunos cumpleaños. Yo no miraba importante a poder salir a comer un plato de comida normal con ella, ir por un café. Yo quería esperar el momento perfecto, la cena perfecta, y que eso es uno de los peores errores que yo cometí, de los cuales me arrepentí muchísimo al comienzo. Y yo sé que te estás preguntando, sí, pero ¿cómo hiciste para superar esa depresión? Ahora es muy importante saber por qué te sientes así. Yo te estoy comentando por qué me sentía así, porque yo me di cuenta que no estaba siendo agradecido con la vida. No estaba siendo agradecido con mis papás, estaba agradecido porque estaba creciendo financieramente, porque no tenía deudas en ese entonces, y estaba literalmente derrochando mi tiempo, desperdiciando mi tiempo. Sin embargo, quiero decirte que cómo se puede superar una depresión el día de hoy. O sea, en ese momento que estaba, o sea, estaba mal, estaba malísimo, que no sabía qué hacer, estaba intentando trabajar, pero no hacía nada al mismo tiempo. Todo lo que hacía era vibrando bajo. Sentía la culpa, sentía arrepentimiento, no podía enfocarme en nada. Y te voy a comentar de manera directa y simple qué fue lo que hice. Me comencé a levantar a las 5 de la mañana todos los días. En mi vida yo me había levantado a las 5 de la mañana por voluntad propia, porque yo estudiaba en la universidad, me levantaba a las 4 de la mañana, cuando también estudiaba en el instituto igualmente. Entonces, nunca en mi vida había yo tomado la decisión de levantarme temprano para poder cambiar mi vida. Y déjame decirte algo. Ahora, ¿a qué te vas a levantar? Primero punto, empecé a cambiar mi vida y a cambiar mi confianza cuando me empecé a levantar temprano. Segundo, hice algo que había descuidado por mucho tiempo, y fue mi físico, fue mi salud, fue mi parte de hacer ejercicio. Yo estaba súper distraído, estaba enfocado en otras cosas que no me estaban llevando a ningún lugar, y tomé la decisión de levantarme a las 5 de la mañana, nomás levantarme, ir a entrenar en ayuna y luego regresar a mi casa. Y cuando regresé me puse a leer. O sea, empecé a leer algo de desarrollo personal. No empecé a leer cómo ganar más dinero, no empecé a leer sobre redes sociales, no empecé a leer sobre trading, no empecé a leer sobre marketing, empecé a leer sobre desarrollo personal, sobre la mentalidad. Porque muchas veces tu propia mente te puede jugar en contra. O sea, nosotros nos escuchamos todos los días y tenemos esa vocecita que te dice: ahora ya tienes un ángel ahí arriba que te está cuidando, ya tienes a alguien a quien hacer orgulloso, a quien hacer orgullosa, y tenés que cumplir todo lo que le dijiste a esa persona. Esa persona te quiso ver brillar, esa persona quiso verte en tu mejor versión, quiso verte cumpliendo las metas. Quizás no las pudiste cumplir ahora, quizás no las has cumplido todavía, pero esa persona desearía y hubiese deseado verte, y hubiese estado orgulloso, hubiese estado orgullosa de verte convertido en la persona que querés ser. O sea, esa persona, créeme, si has perdido a tu papá, si has perdido a tu mamá, por muy mal que se llevaran, por muchas diferencias que hayan tenido, eran tu papá, era tu mamá, era tu hermano, era tu hermana, era tu pareja. Y esa persona siempre quiso verte en tu mejor versión. Entonces vos tenés esa voz que te dice que tenés que hacerlos orgullosos, pero tenés la otra voz que te dice: tu vida ya no tiene sentido, sos inútil, no servís para nada, no pudiste hacer lo que tenías que hacer cuando la persona estaba viva. Entonces tienes que tener mucho cuidado a quién estás escuchando cuando estás pasando por ese tipo de situación, porque normalmente nos escuchamos a nosotros mismos, pero tu mente te puede jugar en contra. Entonces, ¿qué te recomendaría? Lo que yo hice para poder superar esa depresión fue levantarme temprano, empezar a entrenar, ir al gimnasio. Eso me hacía quitarme muchos problemas, me desahogaba, literalmente me quitaba todo tipo de mal pensamiento. Es imposible que te sientas mal haciendo ejercicio, es imposible que estés pensando en quitarte la vida haciendo ejercicio, es imposible que estés pensando en tristeza cuando estás pompeado, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás llegando al fallo. Es completamente imposible, seas mujer o seas hombre, o sea, es totalmente imposible. Entonces el ejercicio es fundamental. Otra parte que me ayudó fue juntarme con gente diferente. Yo soy una persona de mucho contacto físico, a mí me gusta mucho el contacto físico. En lo personal, cuando yo estaba pasando por esta situación, una persona podía estar conmigo sin siquiera decirme nada. Yo no buscaba palabras de aliento, yo simplemente buscaba la presencia de una persona que yo supiera que estaba ahí.
independientemente de la persona que fuese. Ahora, algo que de verdad te ayuda cuando estás pasando por un momento depresivo, o sea, en el lado humano, es que tengas contacto físico con más personas. Sí o sí, no te aísles, no te metas a tu cuarto, no te vayas solo, porque no todas las personas tienen la fortaleza mental para poder pensar, analizar, planificar estando solos. Muchas personas toman sus peores decisiones estando solas. Habemos otras personas que nos sentimos mejor estando solos, que un tiempo dependíamos de la presencia de otra gente para poder seguir adelante, pero lo aprendes. Ahora, no te digo que estar solo es malo, simplemente procura tener contacto físico ahorita. Sal con una persona, aunque sea un café súper barato, no importa, o sea, no tenés que ir a un psicólogo ahorita, puedes hacerlo con amistades, simplemente sal a platicar, simplemente deja que te abracen. Muy importante contacto físico, y lo otro es que te dediques a algo que te haga sentir productivo. En lo personal, yo tenía un negocio al cual dedicarle tiempo y personas bajo mi cargo con las cuales trabajar, y yo sentía que el propósito de ellos se había convertido en mi propósito también. No le podía fallar a otras personas, no podía fallarle a mi mamá, no podía fallarle a la gente que había confiado en mí. Entonces procura, número uno, levantarte temprano, no duermas más, eso no va a solucionar el problema. Comienza a leer sobre desarrollo personal. Cualquier podcast, cualquier audio, cualquier libro que hable sobre mentalidad te va a ayudar. Número 3, ten contacto físico con la gente, sal con personas. No vas a solucionar tu vida quedándote encerrado en tu cuarto. Haz ejercicio, sí o sí, haz ejercicio. Y si no tenés trabajo, busca un empleo. Si tenés un empleo, busca rendir más en tu trabajo, conectar más con las personas, sentirte más productivo. Si tenés un negocio, no dejes tu negocio de lado hasta que te sientas bien. Más bien trabaja para sentirte bien, para olvidar lo que está pasando temporalmente. Ahora, no voy a caer en mi error que me puse full enfocado en trabajar para tratar de olvidar lo de mi mamá, pero no estaba trabajando la parte emocional y la parte mental. Y acercarte más a Dios, no estoy diciendo que pases metido en la iglesia todos los días, pero procura hablar con personas que te conecten más con Dios, con personas que te conecten más con esa parte de agradecimiento. Porque si tú no agradeces todo lo que pasaste con esa persona y pasas solamente arrepintiéndote, créeme que vas a arrastrar tu vida, te vas a ir hacia atrás. Eso fue lo que me pasó a mí. Comencé a descuidarme físicamente, a descuidar mis hábitos, a descuidar mis amistades, mis relaciones. Y literalmente la gente estaba esperando que yo mejorara, porque yo era el pilar en mi familia. Estaba mi papá, mi hermano mayor, mi otro hermano mayor, mi hermana menor vivía con ellos. Ellos esperaban que yo fuese una fortaleza, un líder para ellos. Gracias a eso, que fue en septiembre del 2023 que yo tomé la decisión de empezar, septiembre-octubre, en marzo del 2024 mi hermano decide quitarse la vida. Nos deja una carta de despedida, él tenía un negocio y yo llegué a su oficina tempranito porque no lo encontrábamos desde hace un día. Llego, encuentro la carta y me doy cuenta que mi hermano había tomado la decisión de quitarse la vida. Ahora la pregunta era, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Lo hizo ayer? ¿Lo hizo ahora? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Cuándo lo vamos a encontrar? ¿En qué estado lo vamos a encontrar? Yo no sabía, pero el proceso de disciplina y de hábitos que yo tuve desde octubre del 2023 a marzo del 2024 me ayudaron a tener serenidad. No te voy a negar que fue un golpe durísimo y no me esperaba que mi hermano tuviese la decisión de quitarse la vida, incluso cuando recién tenía una sobrina de 2 años, una niña literalmente que no tiene conciencia todavía, que probablemente no va a saber quién es su papá. Me dio enojo, me dio frustración a la vez y me puse a pensar en todo el negocio que él dejó, en la vida que pudo haber construido y que él se quitó la vida por la depresión. Si vos estás pensando en quitarte la vida, déjame decirte que no estás literalmente dando el 100% en tu vida. Por esa razón sientes depresión, porque no estás dando el 100% en tu vida, porque sabes que has tenido potencial y no lo has sabido aprovechar, no lo has usado, lo has desperdiciado. ¿En algún momento se me cruzó el pensamiento de quitarme la vida? No, por supuesto que no. Ni lo aceptaría, ni lo haría bajo ninguna circunstancia, porque eso sería rendirme, eso sería literalmente contradecirme cómo pienso, contradecirme lo que yo soy, y significaría ser un cobarde y dejar de lado todo el esfuerzo que he hecho para poder avanzar hasta el día de hoy.
Mi hermano dejó muchas deudas, dejó miles de dólares en deudas en su negocio, de los cuales yo me di cuenta días después de enterrarlo. Me pude dar cuenta de que trabajar en un negocio, tener un entorno correcto, levantarme temprano, cuidar mi alimentación y hacer ejercicio me permitió pensar con claridad en un momento tan complicado como manejar deudas de $3,000, de $7,000, de $500, de $1,000, y así fueron sumándose muchas deudas. Ahora, gracias a Dios, pudimos resolver más de $3,000 en menos de 3 días, y luego las otras deudas me quedaron a mí porque fui la única persona que estuvo en ese negocio tratando de resolver lo que había pasado y tratando de investigar por qué razones, por qué circunstancias, si alguien lo había amenazado o algo por el estilo. Que a partir de ahí empecé a sentirme solo, empecé a sentirme que nadie me entendía. Yo no estaba a modo víctima, simplemente, o sea, cualquier persona me decía: te felicito, has logrado esto, has logrado lo otro, sos una persona fuerte, tu familia te quiere, pero eso no me llenaba. Y eso me permitió darme cuenta que necesitaba ser más humano. Era muy frío en esa parte. Eso me hizo ganar más dinero, por supuesto, pero llegó un punto en mi vida en el que fue junio del 2024, en el que teníamos un bootcamp. Es una especie de un evento en el que rentamos un Airbnb, una cabaña, una casa, y nos capacitamos con el equipo, trabajamos, convivimos 3-4 días intensivos de pura producción, y eso hace que mucha gente crezca en su negocio. Entonces a mí me encantan esos espacios. Justamente el primer día que llegamos a ese lugar me llaman y mi abuela había fallecido. Colgué, seguí en la reunión, capacité a unas personas, me fui esa noche, fui a la vela, al día siguiente estuve en el entierro. Tenés el ataúd de tu abuelita, de tu hermano, de tu mamá incluso, y que te digan: tienes que dar unas palabras para los demás. Lo acepté. Nunca lo había hecho, pude haber dicho que no, pero si yo no lo hubiese hecho, no me hubiera demostrado a mí mismo la fortaleza que había desarrollado. Al día siguiente regresé, comencé a trabajar, seguí trabajando, las ventas comenzaron a subir, comencé a vender más, comencé a desarrollar más personas, a tener más casos de éxito en mi negocio. Y por un tiempo descuidé literalmente todo, volví a descuidar a mi familia, volví a enfocarme 100% en quitarme ese demonio que tenía en la cabeza que quería atormentarme de que ya no estuviese vivo. Nunca llegó un pensamiento de quitarme la vida, pero sí me llegó el pensamiento de: ¿qué más estoy haciendo con vida aquí? ¿Qué más? Ya perdí lo más preciado de mi vida. No celebraba ningún logro. Comencé a ganar más dinero, así hasta $500 en un día. No todos los días, pero llegué a hacer hasta $500 en un día. Hacía ventas, hacer $1,800 al mes. La gente me felicitaba, pero yo no me sentía igual, me sentía vacío. Yo no sentía ni emoción por nada. La gente me abrazaba, la gente me felicitaba, me decía: felicidades, sos un crack, lo estás logrando, me inspiras, pero yo no sentía absolutamente nada por eso. Lo que te quiero recomendar es que para poder salir de la depresión tienes que desequilibrarte, tienes que enfocarte en una cosa. No puedes esperar a estar bien emocionalmente para emprender algo. No puedes estar bien emocionalmente, esperar a estar sano emocionalmente para poder tratar con personas, para poder resolver problemas. La vida es así. No vas a tener el momento perfecto para resolver problemas. Tienes que resolver los problemas y punto. Te sientas mal o no, vas a tener que encarar deudas, vas a tener que encarar caracteres de otras personas que no te apoyan, vas a tener que lidiar con conductas en tu familia que tal vez te hacen sentir incómodo, pero no puedes esperar a que la vida, que Dios te resuelva tus problemas. Cuando estás en un momento depresivo, necesitas más tomar acción. Cuando uno pasa tanto depresivo es porque pasa pensando mucho en el pasado, y a mí me pasó cosas que me arrepentía, cosas de las que me sentía mal, cosas que pude haber hecho y que no hice. Estaba pensando mucho en el pasado y eso me tenía vibrando bajo hasta tal grado que me sentía un inútil. Luego pasó todo lo contrario, comencé a sentir ansiedad, me estaba preocupando mucho por el futuro. ¿Qué pasaría si perdía a mi hermana? ¿Qué pasaría si perdía a mi otro hermano? Entonces la ansiedad cuando tenés ansiedad es porque pasas pensando mucho en el futuro, cosas que no puedes controlar porque ni siquiera sabes si vas a estar vivo. Y la depresión te mantiene atado al pasado porque pasas pensando mucho en el pasado. Entonces, ¿qué te quiero contar el día de hoy? Que hay que vivir el presente. Literalmente. Es la parte más difícil, aprender a poder vivir el presente. Y no esperes que una persona llegue a tu vida, una relación, una nueva novia, un nuevo novio, para que te haga entender que tienes que vivir el presente, sino que la única manera de estar conectado con el presente es siendo agradecido. Yo sé que es difícil dar gracias cuando acabas de perder a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tu hermano, a tu hijo,
pero todo es perfecto y todo pasa por algo. Ahora ya tienes una razón más por la cual trabajar. Tienes que vivir con ello, tienes que aceptarlo. Hoy estamos en el 2025, yo pasé por esto en mayo del 2023, marzo del 2024 y junio del 2024 y estoy acá. Y te puedo dar fe que sí se puede superar una depresión. Soy una persona que lo superó completamente. A mí no me gusta decirle depresión, pero sé que es la manera en la que muchos lo van a entender. Yo le llamo crisis existencial, pero es posible. Y la única manera de salir de ahí es conectándote con quién sos y qué quieres lograr. Recordar por qué estás vivo, o sea, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, el hecho de que una persona ya no esté terrenalmente hablando ahí presente para ver tus metas no quiere decir que por eso tenés que abandonar tus metas, sino que ya tenés una razón más para qué hacerlo, para valorar el tiempo con los que sí están. Así fue como superé la depresión. Y déjame decirte algo para cerrar, y es que la persona que acabas de perder, que ya no está físicamente hablando, simplemente pasó a un plano mejor, a un plano espiritual. Yo quiero que te pongas a pensar, viene una persona y te regala una caja con papel, con chonga, y ahí viene tu regalo. ¿Tú qué haces cuando te dan un regalo? Botas el envoltorio, ¿cierto? Y te quedas con el regalo. Eso pasa cuando una persona fallece. Ya dejó el envoltorio, ese cuerpo que le habían prestado para tener una experiencia humana. Y tú te quedaste con el regalo, con lo que viviste con esa persona, con lo que pudiste experimentar, con lo que le hiciste sentir, con lo que te hizo sentir, con lo que te enseñó, con las emociones que te dejó esa persona. Entonces el envoltorio ya no existe. Quédate con el regalo y agradece lo que pudiste disfrutar con esa persona y continúa. Continúa, porque el que está vivo sos vos, el que tiene la oportunidad de impactar a otras personas con tu historia de superación, ahora sos vos. Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video.